Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por asistir a este aula de pensamiento crítico. Quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias del Trabajo y a la Universidad de Sevilla por acoger este acto y quiero agradecer a Acción en Red por organizarlo e invitarnos a Guillermo Fernández y a mí a participar en el mismo. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una breve presentación de Acción en Red y de su trabajo. La acción social de Acción en Red descansa sobre dos pilares centrales. Uno es lograr mejoras en para las vidas de las personas y otro, potenciar el tejido asociativo que posibilite esta mejora de las vidas de las personas y que este tejido asociativo además permita avanzar en igualdad, libertad y justicia social. Para ello, y creo que este es uno de los grandes valores de Acción en Red, tratan de aunar una vertiente activista con una dimensión intelectual de creación de pensamiento, un pensamiento que facilite una buena comprensión de la realidad y una perspectiva transformadora de las sociedades. Sus principales áreas de intervención hoy en día están asociadas al feminismo y a la solidaridad e integración de las personas migrantes y refugiadas, pero además de esto llevan ya un tiempo dedicando esfuerzos y energía a la defensa del medio ambiente y a la creación de ciudades habitables. El feminismo, la solidaridad con las personas marginadas o que sufren exclusión, la defensa de los derechos humanos y los derechos sociales y el pensamiento crítico son hoy esferas especialmente pertinentes en un contexto de emergencia de ideas esencialistas, demagógicas, excluyentes y reaccionarias que suponen un grave quebranto para la democracia. El Aula de Pensamiento Crítico es un proyecto de Acción en Red que pretende crear un espacio de reflexión, discusión y estudio en las universidades, en concreto en la de Granada, Sevilla y Oviedo. Y en esta aula de pensamiento crítico suelen participar profesorado especializado, profesionales, intelectuales y activistas que desarrollen su actividad en torno a las temáticas que se abordan. Un espacio, por lo tanto, en el que se expongan y debatan ideas y experiencias. En definitiva, el aula de pensamiento crítico quiere potenciar una ciudadanía más corresponsable y crítica. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es la extrema derecha y los caminos que está recorriendo en Europa. Y para ello contamos con Guillermo Fernández. Guillermo es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado también en Filosofía por la misma universidad y además cuenta con un máster en Filosofía Política en la Universidad París IV, Sorbona, en París. Bueno, Universidad París IV, claro. Actualmente es investigador en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el discurso y las estrategias de las derechas radicales europeas, y sus áreas de interés son la retórica, la comunicación política, la construcción de identidades, el populismo y la historia y evolución ideológica de las extremas derechas francesas y españolas. Me presento a mí misma, yo soy Amanda Andrade, soy periodista y durante algo más de 2 años tuve la suerte de ser la responsable de la sección de internacional de la revista Contexto. Y bueno, en ese tiempo tuve el gran honor de ser la editora de Guillermo y os puedo asegurar que aprendí muchísimo leyendo y editando sus textos. El formato elegido para el acto es algo similar a una entrevista en la que yo voy a ir lanzándole preguntas a Guillermo y él va a ir respondiendo. Bueno, la idea es poder profundizar en alguna de las aristas, ¿no?, de las múltiples aristas que tiene el fenómeno que abordamos. Y en principio estaba previsto que dure 1 hora, hora y cuarto, y luego pasaríamos a las preguntas y al debate desde el público. Solo por dar algunos datos, no me voy a extender mucho, ni mucho menos en la introducción, solo por dar unos datos para entender la importancia del fenómeno que hoy abordamos. Bueno, pues voy a dar unos datos de porcentajes de votos obtenidos por partidos de derechas, de extrema derecha, que ahora es uno de los temas que abordaremos, cómo definirlas, cómo nombrarlas, en las elecciones presidenciales y legislativas más recientes. Bueno, más allá del el que todos conocéis, del 11% que obtiene Vox en las elecciones andaluzas, el 34% de lo que antes era el Frente Nacional, que ahora se llama Reagrupación Nacional, el 17,4% de la Liga en Italia, que les ha permitido estar en el Gobierno, el 7% de Amanecer Dorado, el 12,6% de Alternativa por Alemania, que les permitió entrar en el Parlamento, el 2,1%, este es pequeñito, pero bueno, del UKIP, o la entrada en los parlamentos de Suecia o de Noruega de partidos como Demócratas de Suecia o Partido del Progreso en Noruega.
Bueno, y a esto sumándole lo que ya sabemos de la entrada en los gobiernos en Polonia o en Hungría. Bueno, en definitiva, como veis, un panorama en el que la extrema derecha o la ultraderecha o la derecha alternativa, o como ahora veremos un poco cómo llamarla, un panorama en el que está muy presente en todos los parlamentos europeos y es muy probable que estén muy presentes en el Parlamento Europeo tras las elecciones del 26 de mayo. Dicho esto, que solo eran unos pequeños datos de porcentaje para contextualizar el escenario en el que nos encontramos, paso a la primera pregunta, que tiene que ver precisamente con cómo nombrar. Y bueno, en los medios de comunicación y en la academia pues se les llama de múltiples maneras, ¿no? Desde fascismo, neofascismo, extrema derecha, derecha radical, populismos de derecha. Pero nos gustaría saber, bueno, bajo qué nombre o nombres lo definirías tú. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Acción en Red por la invitación, a vosotros, a todos los asistentes por estar aquí, a Amanda por la presentación. Y bueno, o sea, efectivamente ha habido mucha polémica, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos a ese fenómeno, que por otro lado es un fenómeno muy complejo, ¿no? y que también agruparlo en un solo fenómeno a veces es hasta problemático, ¿no? En mi opinión, yo optaría por llamarles derecha radical, porque creo que tiene, digamos, la expresión derecha radical tiene dos ventajas, ¿no? Al menos dos ventajas. Por un lado, permite diferenciarlo de otras experiencias históricas muy concretas, ¿no? Particularmente, ¿no? De la experiencia de los fascismos en los años 20-30, y también porque nos permite diferenciarlo de quizás de una imaginería o de un tipo de estética, que quizás la estética skinhead, ¿no? de los años 90 o de los años 80, ¿no? que quizás tiene más la etiqueta de ultraderecha. Y la expresión derecha radical, al contrario que esto, sitúa a este espacio político, a esta familia política, en un espacio de competición con la derecha clásica en el que ellos mismos se sitúan y en el que ellos quieren estar. Es decir, básicamente lo que la mayor parte de estos partidos, es decir, el Frente Nacional, bueno, antiguo Frente Nacional, ahora Reagrupación Nacional, la Liga Norte, Alternativa por Alemania, básicamente se conciben a sí mismos como partidos que están en la derecha política y que quieren, que por un lado coquetean y por otro lado compiten con la derecha clásica por la hegemonía de la derecha, ¿no? Entonces, creo que esa denominación, aunque pueda parecer que se les quita gravedad, creo que los sitúa digamos, en la orientación estratégica en la que ellos están, ¿no? Que es esa especie de voluntad de dialogar y al mismo tiempo tratar de sustituir a las derechas clásicas conservadoras. Bueno, no era una pregunta que tuviéramos preparada, pero como justo mencionas, ¿no? Esa utilización del término de derecha radical para diferenciarla de lo primero que se nos viene a la cabeza en la situación actual, que sería fascismo. No sé si podrías dar algunas... Ay, estoy hablando sin micro, perdón. No sé si se me oía. Bueno, que justo como mencionabas, ¿no? La utilización del término derecha radical para diferenciarlo un poco de esa primera imagen, ¿no? Que se nos viene a la cabeza, que tiene que ver con el fascismo de los años 20 o 30. No sé si podrías darnos igual algunas claves que tú identifiques que diferencian a ambos fenómenos, teniendo en cuenta que ambos fenómenos son ya complejos de por sí, ¿no? Claro. Que lo unificamos todo en uno, que igual es algo... Yo creo que la diferencia más grande es que toda esta familia de partidos, básicamente, aunque quizás habéis escuchado la expresión democracias y liberales para referirse al gobierno de Polonia o de Hungría, o incluso a la experiencia, al comienzo de experiencia en Austria. Yo creo que la diferencia tiene que ver con que estos partidos son partidos que al menos formalmente aceptan los procedimientos democráticos, ¿no? Otra cosa es que no haya una tradición liberal o que tengan conflicto con ciertas libertades públicas, o sobre todo con el asociacionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no plantean, desde luego no plantean por el momento, ¿no? Alguien puede decir, bueno, es su intención oculta. Bueno,
sobre intenciones ocultas no lo sé, ¿no? Pero de momento no plantean una sustitución de un régimen democrático por un régimen dictatorial, no plantean la constitución de un hombre nuevo, es decir, hay muchas características del fascismo que, digamos, que no están presentes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, evidentemente hay una afiliación, ¿no? Y incluso una afiliación afectiva. Probablemente, si uno analiza a los militantes o habla con militantes del Frente Nacional o de Vox incluso, se encontrará con gente que afectivamente esté vinculada, en el caso de Vox, al franquismo, o en el caso del Frente Nacional, pues a la experiencia de Petén, ¿no? Incluso el propio Jean-Marie Le Pen, ahora que está más mayor y está con más lenguaraz, lo dice, ¿no? Pero es más una vinculación de tipo histórico, de tipo afectivo, pero no, digamos, el proyecto de futuro de estos partidos. Y bueno, muy a grandes rasgos, porque sí, no es fácil, pero bueno, ¿por qué crees que en estos momentos estas opciones políticas están consiguiendo estos grandes avances electorales en todo el mundo, o sea, incluso más allá de Europa, ¿no? Que no es un fenómeno solo europeo. Sí, bueno, o sea, yo creo que en España a veces cuesta como desligar, ¿no?, lo que está pasando en España de lo que está pasando en Europa, ¿no? Entonces, en Europa es verdad que hay partidos de derecha radical desde hace, en algunos casos, varias décadas, ¿no?, partidos potentes, pero digamos desde hace una década para acá han aumentado su presencia y su poder, ¿no?, y su poder político y su poder institucional. Entonces, creo que hay como dos grupos de factores. Por un lado está el factor de la crisis política o la crisis de la representación, ¿no?, que, pues por ejemplo, en el caso de Francia, ¿no?, desde el año 2008 hasta el año 2018, los dos grandes partidos sufren casos de corrupción muy importantes, ¿no? Y la percepción de la ciudadanía es de una percepción de alejamiento cada vez mayor de las élites políticas. Pero pasa igual en Italia. Aunque nos parezca raro desde España, también pasa en Alemania y también pasa en el Reino Unido. Es decir, hay un alejamiento de la ciudadanía respecto de las élites políticas y al mismo tiempo se da en un contexto de crisis económica, ¿no? Entonces, la crisis económica es el otro gran factor. A la crisis política y crisis económica, o la crisis de la representación más los efectos de la crisis económica, se añaden a un factor de crisis de identidad que ya existía en estos países. Es decir, ya la Liga Norte o ya el Frente Nacional en los 90 jugaban con la idea de que existía una crisis de la identidad francesa, en relación sobre todo con la inmigración o con la gente venida de otros países, ¿no? Y entonces creo que eso existía ya ahí, les permitió existir, les permitió emerger, pero el efecto combinado de crisis política y crisis económica les ha abierto dos ventanas de oportunidad más que ellos han sido capaces, y esto yo creo que sí que es un mérito que en algunos de los casos se puede reconocer perfectamente, de aprovecharlo o jugar con esas ventanas. Es decir, ellos han sabido adaptar su propuesta política al contexto de crisis económica y de la crisis de representación. Por ejemplo, en el caso de la crisis de representación, la Liga Norte o el Frente Nacional en estos años han hecho puesto que había una crisis de la representación política, han hecho mucho más hincapié en la necesidad de hacer un cambio y de que hubiera líderes diferentes mucho más cercanos al pueblo, ¿no? O en el caso de la crisis económica, el Frente Nacional o la Liga Norte han pasado de ser partidos más liberales en lo económico a ser partidos ligeramente, o en algunos casos más que ligeramente, más social, ¿no? Es decir, Salvini, uno de los caballos de Troya de Salvini es la protesta contra la ley Fornero, que es una ley que recortaba las pensiones, ¿no? Y el Frente Nacional, digamos, en los últimos años, por ejemplo, por poner el mismo ejemplo sobre pensiones, estaba abogando por bajar la edad de jubilación a los 60 años, ¿no? Es decir, que ellos han sabido también moldearse a esto. Y en el caso de España es un poco diferente, porque es verdad que yo creo que en el caso de Vox, evidentemente juega el que aquí ha habido una crisis de la representación y la sigue habiendo en parte. Es decir, juega con la resaca, estamos en la resaca de la crisis de la representación y de la crisis económica, que seguimos sintiendo los efectos, pero digamos ya no estamos en el... o ya no estamos en el... no vivimos como si estuviéramos en el punto álgido, y sobre ese sustrato
ellos Vox juega sobre todo con una crisis de identidad, ¿no? O mejor dicho, en plural, con una crisis de identidades, ¿no? Con la crisis de la identidad nacional, es decir, la crisis de lo que significa ser español, o la crisis de lo que significa ser hombre, o la crisis de lo que significa ser padre, o la crisis de lo que significa ser marido, o la crisis de lo que significa ser una persona de campo, que vive en el campo, una persona que le gusta, por ejemplo, los toros. Es decir, en cierto modo, Vox, o la crisis de presentarse en sociedad como siendo cristiano o militar, ¿no? O militar o de familia militar, ¿no? Entonces, Vox, de algún modo, trabaja sobre todo encarna o trata de dar, o mejor dicho, trata de presentarse como el instrumento, como la plataforma de estas diversas crisis de la identidad, ¿no? que se están sintiendo. Y creo que muchos votantes eligen a Vox por este motivo, es decir, les gusta, cuando Vox toca el botón de algunas de estas crisis, ese botón basta para activar la simpatía hacia Vox, independientemente de que haya otras partes de su programa que no te gustan. Es decir, lo que he visto es que a veces puede ocurrir que una persona que vive de una manera, o que siente, que vive con una cierta zozobra su identidad de padre o de hombre proveedor de su familia, el discurso de Vox sobre este asunto puede hacerle decantar el voto hacia Vox, independientemente de que a lo mejor no le guste nada la propuesta de las armas o la propuesta o que el mundo de la tauromaquia le sea completamente ajeno, ¿no? Y eso creo que no pasa en otros partidos, pero bueno, me he ido un poco de la cuestión. No, sí, me encanta porque además, bueno, algunos de los temas que íbamos a ir preguntando ya Guillermo los va introduciendo, lo cual me obliga a ir replanteando las preguntas, pero es genial. Me hacía... Bueno, cuando mencionabas lo de los nuevos líderes, ¿no? Me acordaba de la entrevista reciente que le hacía, creo recordar que Verdú, en El País a Steve Bannon, y era muy llamativo lo positivamente que hablaba de Alexandra Ocasio-Cortez, ¿no? De la nueva líder demócrata, ¿no? Porque él venía a decir, que ojalá tuvieran en la derecha radical una líder como ella, que proviene de haber sido camarera, ¿no? Y no de la política, que juega, ese juego con los liderazgos y con la idea de nosotros no somos los políticos de siempre, ¿no? Que luego, bueno, en el caso español entra bastante en contradicción con la realidad. También es muy complicado lo que te voy a preguntar, porque es verdad que a veces, bueno, pues como que intentamos, ¿no?, acotar el fenómeno o para hablar de fenómenos muy diversos entre sí, como puedan ser estos distintos movimientos o partidos, ¿no? Entonces sí, pero sí que me gustaría que intentases como igual dar unas claves de qué elementos pueden tener en común a nivel europeo todos estos diferentes partidos y qué elementos les diferencian, ¿no? Para luego ir ya entrando más en profundidad en estas diferencias. Vale, lo del liderazgo, la verdad que... Bannon le gusta mucho hacer estas cosas, quiero decir que le gusta mucho halagar al adversario, ¿no? Lo hacía con Bernie Sanders también. Pero hay una cosa que, vamos, yo no me he metido especialmente en el tema, pero que me parece muy interesante investigar sobre el tipo de liderazgo que está desarrollando a Santiago Abascal en Vox, ¿no? Es decir, si lo comparas con el de Pablo Iglesias al principio de Podemos, ¿no? Claro, Iglesias, ¿qué hacía? Iba a las televisiones, ¿no? Y además, si nos acordamos, si nos ponemos en 2013 o 2014, Iglesias sobre todo iba a 4, que a veces a las mañanas 4 le tenían todo el rato allí, a la sexta, y su liderazgo, su carisma se construye peleando constantemente con el resto de periodistas o políticos que van, que son como representantes, que
por cierto, eran un tipo de tertulianos un poco diferentes a los que hay ahora. O sea, ha habido también una renovación de tertulianos a raíz de esto, pero que eran muy representantes del tipo de tertulianos que había habido durante muchos años, ¿no? Pero Iglesias se construye así, o sea, exponiéndose todos los días como ese espadachín que todos los días pelea contra los voceros de los grandes partidos y del establishment. En cambio, Abascal no sale en tele. No sale prácticamente. Abascal tiene una relación directa con los militantes en los mítines y da algunas el otro día, ¿no? Unas entrevistas muy concretas y básicamente lo que hace es un señor que pone tweets y hace, o sea, digamos, interviene en redes, pero poniendo casi de una manera, diría, estética. Es decir, él propone una especie de liderazgo estético. Este soy yo y te ofrezco mi manera de estar en el mundo, que es una manera, digamos, desacomplejada, ¿no? Y lo mismo, un día me pongo un casco de los tercios de Flandes y me hago una foto, o en la montaña, o bueno, lo mismamente el famoso vídeo de Abascal subido a caballo, ¿no? Es decir, básicamente yo ni siquiera te propongo nada en concreto, sino te ofrezco una imagen con la que puedas identificarte, ¿no? Pero bueno, perdona, voy a la pregunta. Es que me parece súper... pero bueno, sobre las diferencias... O sea, yo creo que efectivamente, ¿no? Es un mundo... O sea, es un mundo, claro, lógicamente, si hiciéramos la pregunta ¿qué comparten las izquierdas europeas? También habría que hacer muchos matices, ¿no? O incluso las socialdemocracias, ¿no? O los partidos socialdemócratas. Pero bueno, yo creo que en los puntos en común sí que claramente, yo sí que veo en casi todos ellos, o por no decir en todos, una preocupación muy fuerte por la identidad, particularmente por las identidades nacionales, concebidas además de una forma esencialista, es decir, ser español, francés o italiano es una especie es el resultado de un proceso histórico y es es una esencia, digamos, objetiva, por decirlo así, ¿no? Y que o la tomas o no. Por eso no es casual que ellos hablen siempre del ejemplo de las casas, ¿no? Es ser español sería como... Bueno, pues estar en una casa. La identidad española puede cambiar, pues puedes cambiar los muebles del lugar o puedes pintar la casa de otro color, pero la casa está ahí, los cimientos están ahí, ¿no? Entonces tú entras o sales, pero la casa no se mueve. No hay esta visión de las identidades como constructos contingentes, sino que las identidades se son y se habitan y se protegen o se descuidan, ¿no? Y se entra o se sale, y eso yo creo que lo comparten todos. Luego también todos ellos comparten, digamos, una retórica anti-establishment, ¿no? Esto casi todos, ¿no? Somos los partidos que vienen a luchar contra la casta mediática, política, económica, lo dicen menos, pero a veces también lo dicen. Luego también todos ellos, y esto es una novedad histórica en parte, tienen un cierto vínculo con Israel. No es casual, o sea, pensad en una cosa, en el caso de Vox, ¿no? Ha habido varias polémicas de Vox en los últimos meses. La única persona que ha tenido que dimitir es por tener haber hecho menciones al Holocausto, ¿no? Y no creo que sea no es por razones ideológicas que le hacen dimitir. Puede que haya gente que se escandalice, pero no es tanto por eso, sino porque en la visión, digamos, de estos partidos de derecha radical, o en la medida en que estos partidos de derecha radical lo que promueve es la idea de que Europa o la identidad europea, entendida, y la civilización europea está en peligro, está en decadencia y está en peligro y el enemigo es la otra civilización, el gran otro, que es el gran otro árabe. Israel es un aliado potencial, ¿no? Y de hecho no es casual, cuando hablan de civilización europea siempre dicen civilización judeocristiana, ¿no? En este caso. Eso sí que es una innovación, porque es verdad que en el caso, por ejemplo, el más sonado, ¿no? Jean-Marie Le Pen estaba cada poco haciendo bromas sobre el Holocausto y le encantaba los juegos de palabras antisemitas, ¿no? Esa sí que es una innovación. La derecha radical tiene un punto de apoyo fuerte en Israel y eso lo comparten todos.
Y luego, ¿qué más? Bueno, al mismo tiempo, el marcado carácter antimusulmán, eso prácticamente todos, salvo los grupos. O sea, por eso es importante también esta distinción. La derecha radical, si uno se va a ciertos grupos de ultraderecha, pues a lo mejor se encuentra grandes críticas al Estado de Israel y comentarios favorables a, por ejemplo, a Palestina, ¿no? Hace poco organizaron un grupúsculo de muy ultraderecha, un acto en Madrid, invitaron al embajador palestino y fue, por ejemplo, ¿no? Esto es impensable en Vox, ¿no? Y también comparten una cierta estrategia de comunicación, ¿no? Que, bueno, ya hablaremos de ella, ¿no? Y luego, como diferencias, o sea, yo creo que todo eso lo comparten. Diferencias, una, tienen diferencias respecto a qué papel tiene que tener el Estado en economía, es decir, unos son más estatistas y otros menos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que decía antes, Salvini, por ejemplo, o Marine Le Pen son en sus propuestas más estatistas que Vox o que Justicia y Ley en Polonia. También hay diferencias respecto al... Bueno, esto es un poco más matizado, pero bueno, respecto al papel del Estado en la sociedad, es decir, hay partidos que dicen que el Estado tiene que estar mucho más presente en la sociedad, que uno de los grandes problemas es que el Estado ha perdido capacidad de estar en todas las partes del territorio, ¿no? En Francia, claramente. Y otros, digamos, reniegan de ese papel del Estado. Y hay una diferencia muy importante que además les enfrenta mucho y sirve para entender mucho sus... Hay dos, ¿no? Una es cómo gestionar dentro de esta familia el hecho de que haya partidos de derecha radical, digamos, que defienden las identidades del Estado, o sea, las identidades nacionales dentro de los Estados-nación, y hay otros partidos de derecha radical que sean nacionalistas, pero de naciones sin Estado. Es decir, cómo gestionas que en el mismo grupo estén partidos de derecha radical flamencos que quieren destruir, que quieren la independencia de Flandes, y partidos como el Frente Nacional, que no quiere saber nada de las reivindicaciones autonomistas de Córcega, ¿no? O, en el caso que además ha habido conflicto, cómo gestionas dentro de la misma familia política que haya, por un lado, la Liga Norte, que era independentista del norte, pero que ahora es federalista de la Padania, que llamaban ellos, o con Vox, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente se llevan mal, ¿no? Esa es una diferencia importante. Y la última diferencia es respecto al papel de Rusia. Es decir, hay una diferencia, un eje muy fuerte, ¿no? Que divide a las derechas radicales más bien prorrusas y las derechas radicales que son furibundamente antirrusas. Y ese tipo de elementos juegan a la hora del tipo de alianzas que se pueden constituir después en las elecciones europeas. Es decir, Orbán o, por ejemplo, los polacos de Ley y Orden, nunca me acuerdo, Ley y Justicia, el PiS, si es que tiene un nombre, voy a llamarlo PiS, se llama así, del PiS, claro, no quieren saber nada de Rusia, ¿no? Y acusan, de hecho, a Marine Le Pen de ser excesivamente prorrusa, ¿no? Y dicen, tampoco queremos saber nada de Alternativa por Alemania porque son demasiado prorrusos, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos sí que son diferencias más de orden, bueno, quizás más de orden estratégico, pero que sí que son relevantes a la hora de entender cómo se pueden poner de acuerdo y si se van a poner de acuerdo o no, cuáles son las líneas de fractura, ¿no? Bueno, como veis, van saliendo miles de temas, ¿no? Pero bueno, como justo mencionabas uno de los elementos en común, ¿no? Que mencionabas que era el de las estrategias de comunicación, pues me gustaría que abordases ese asunto, que además también lo mencionabas con respecto a Vox y con respecto a Abascal, ¿no? Entonces ahí enlazo, te voy a hacer como una doble pregunta. Una, un poco cómo son las estrategias de comunicación y cómo funcionan, y otra relacionada con los medios de comunicación, en el caso en concreto español, ¿no? Que efectivamente Abascal no da entrevistas, da entrevistas a un medio muy minoritario, pero a partir de ahí consigue que durante semanas estén los medios de comunicación hablando de la propuesta de Vox, sin la posibilidad de contrastarlo con él o sin la posibilidad de confrontar con él, porque él se niega a dar entrevistas. Sí,
Claro, de hecho últimamente se habla mucho y de hecho no está mal que se hable porque es importante. Se habla de que estas derechas radicales, tanto europeas como norteamericanas o incluso la brasileña, ¿no?, están básicamente usando formas de comunicar parecidas, ¿no?, e innovadoras, ¿no? Y todavía se sabe relativamente poco de eso. Y tengo la impresión de que a veces, de que van por delante del resto de partidos ahí, ¿no? Y eso rompe también una idea que quizás se ha instalado en los últimos años de que son los sectores progresistas y es la izquierda quien mejor domina, digamos, este mundo digital de la comunicación política, cuando es posible que eso ya no sea así y lleve quizás un tiempo sin ser así, ¿no? Pero bueno, básicamente ¿en qué se basan, ¿no?, estas estrategias? Bueno, lo primero que vemos todos los días, ¿no?, aquí ahora con Vox, ¿no?, es la voluntad de escandalizar, ¿no?, de escandalizar al resto de partidos, ¿no?, para generar conversación, para generar tráfico en redes, para tráfico en redes, en aplicaciones de mensajería instantánea, etcétera, etcétera. Luego también, también hay un punto muy importante que es digamos, la voluntad de condicionar, ¿no?, la agenda pública. ¿De qué hablamos, no? No solo escandalizar para que se hable de nosotros de cierta cosa, sino que todos los partidos hablen de esto, ¿no? Y yo creo que la tercera, y esto también es importante, es marcar muy de cerca a la derecha y lo que la derecha va a decir y ponerle límites. Es decir, una de las cosas que en España ensaya Vox es marcarle al PP, pero sobre todo marcarle a Ciudadanos. Es decir, que en esta alianza de tres, Ciudadanos no se me escape nunca, ¿no? Es decir, yo ataco a Ciudadanos y puedo ser muy violento con Ciudadanos para que Ciudadanos nunca se vaya de aquí, para que Ciudadanos, que es el eslabón débil y es el que en algún momento me puede cambiar su opinión sobre, por ejemplo, no sé, el aborto o el matrimonio homosexual, no salga de ahí, o salga lo mínimo posible, ¿no? Marcarle el terreno constantemente. Y eso, claro, esa parte, lo curioso de esta estrategia, ¿no?, que además tiene un punto como metapolítico, en el sentido de que a veces Vox, más que un partido político, parece una especie de think tank metapolítico que lo que quiere es dar el combate de las ideas, ¿no? Hace unas semanas recuerdo hablando con un cargo no muy importante, pero un cargo del PP catalán, ¿no?, y que se definía a sí mismo como como alguien próximo ideológicamente a Esperanza Aguirre, es decir, del sector más a la derecha del PP, ¿no? Y me decía, bueno, es que lo bueno de Vox es que Vox entra a todos los debates, no deja ningún debate, cosa que nosotros, él me decía, claro, nosotros a veces no damos esos debates, no nos atrevemos. A mí me gustaría que nos atreviéramos, pero no nos atrevemos, ¿no? Y Vox entra ahí. Y me ponía el ejemplo del 8 de marzo, ¿no? Y me decía, claro, el PP se arruga ahí, Vox entra a esa batalla. Él lo decía, claro, él decía, bueno, esto es preocupante para el PP, digamos, es normal que estemos en parte tristes porque puede que perdamos mucho poder, pero la hipótesis con la que trabaja por lo menos algún sector del PP es, bueno, esto de Vox va a durar poco y después le va a pasar como a Podemos, va a caer y en vez de en beneficio del PSOE, en beneficio del PP. Es decir, a medio plazo el PP va a volver donde estaba. La pregunta es, cuando vuelva el PP, ¿cuántas líneas del sentido común ha corrido Vox hacia la derecha, ¿no? Y entonces él me decía, a medio plazo Vox puede ser positivo para nosotros, incluso en eso, ¿no?, en esta cuestión metapolítica. Y luego, sobre lo que comentabas del liderazgo, claro, bueno, en una conversación también con gente de Vox, me decían que esto estaba bastante pensado, claro, me decían, es que no es casual esto de no dar entrevistas. De hecho, me decían una cosa respecto a los periodistas, me decían, claro, lo que nosotros nos damos cuenta es que no necesitamos a los periodistas para nada.
Una vez Abascal dijo en una rueda de prensa, le preguntaron, ¿la libertad de expresión está en peligro en España? Y dijo, no, a pesar de vosotros, ¿no? Entonces, los periodistas se escandalizaron, ¿no? Y alguno le dijo, oye, deberías moderar eso porque además vas a necesitar el favor de los medios de comunicación, este tipo de cosas, sería bueno que dejaras de hacerlas, ¿no? Y la reflexión en Vox es, no, es que nosotros no necesitamos esto para nada, es que nosotros cuando hablamos con altos ejecutivos de Google nos dicen que la mayor parte de la gente que lee noticias en medios digitales pasa entre 30 y 45 segundos leyendo la noticia, es decir, el encabezado y supongo que el primer párrafo, el segundo párrafo, y que sin embargo pasa más de 1 minuto y medio leyendo los comentarios. Por tanto, si nosotros controlamos los comentarios, controlamos la perspectiva de la noticia. Y efectivamente el trabajo es controlar los comentarios. Tener gente, iniciar la bola de nieve. No quiere decir que todo el mundo que haga un comentario sea un tipo, digamos, que controla Vox, pero ellos inician. Y de hecho, os invito a que me entréis ahora en cualquier noticia del mundo, el Confidencial, del País sobre Vox y veréis que la inmensa mayoría de los comentarios son comentarios favorables a Vox, contrarios al periodista y que la desproporción entre me gustas y no me gustas es brutal. Es del orden de 1000 me gustas por 90, 110 a lo máximo no me gustas, ¿no? Entonces, claro, no solo es eso, sino que además es que esto credibiliza la idea de yo soy una fuerza anti-establishment, porque los medios hablan contra mí, ¿no? Y solo doy entrevistas a aquellos medios que o me han tratado bien, como por ejemplo Libertad Digital, o bien Bertín, el programa de Bertín, o digamos, medios con los que tengo un vínculo muy especial. Pero los demás yo les castigo, porque es que además ¿qué me pueden dar a mí los medios, ¿no? Y yo creo que eso bueno, es bastante... A mí me sorprendió, entre otras cosas, porque me reconozco un lector completamente diferente a eso, ¿no? Es decir, cuando me dijeron que esas eran las estadísticas, pero claro, no sé hasta qué punto el resto de partidos sabe esto o funciona con estos esquemas, ¿no? O sea, es muy interesante lo que planteas porque además nos obliga, o sea, y eso en alguna discusión, en algún debate con periodistas, ¿no? Sale, ¿no? Que a los propios periodistas, a los medios de comunicación nos obliga a replantearnos nuestro papel y a dejarnos de creernos la última pepsicola del desierto, porque igual ya no... O sea, esa mediación entre la realidad o entre el contar la realidad y los lectores ya no es tal, ¿no? No existe. Que sería súper interesante, además, seguir ahondando por ahí, ¿no? Y lo que tiene que ver además con el fenómeno del filtro burbuja, ¿no? Y cómo cada vez tenemos, aunque nos parezca que tenemos como más acceso a información diferenciada, en realidad los algoritmos de Google o Facebook lo que están haciendo es acotándonos la realidad, ¿no? Y entonces cuando entramos en Facebook ya solo vemos información que tiene que ver con lo que pensamos, o cuando entramos a Google y tecleamos, las noticias solo están enfocadas a nuestro punto de vista. De hecho, hay alguna herramienta de resistencia que han creado por ahí en alguna universidad que lo que hace es romper esos algoritmos para que nos empiece a aparecer información contraria a lo que pensamos, ¿no? Porque es verdad que al final se nos va como acotando la mirada, ¿no? Mencionabas un par de asuntos en las diferencias y elementos comunes, y yo me gustaría que profundizaras en lo que tiene que ver con la inmigración, con el racismo y con el racismo y con la xenofobia, que además me parece súper interesante lo que planteabas, ¿no? del enemigo común del Islam, ¿no? Que incluso en el caso del Frente Nacional, en la última campaña electoral, era muy curioso ver cómo jugaban contra ese enemigo del Islam, pero rescatando valores que entenderíamos que son valores compartidos dentro del progresismo, ¿no? Claro. O sea, como Marine Le Pen se presentaba como defensora de las mujeres y, digamos, de cierto feminismo frente al Islam, ¿no? Y eso era muy patente en su vídeo electoral. Y me gustaría, bueno, que entrases un poco en esta cuestión del racismo, la xenofobia, sí, el antisemitismo, que es súper interesante lo que planteabas de Israel. Claro. Claro, o sea, cuando
Bueno, digamos, los estudios de este tipo de partidos hablan de 3 oleadas de partidos de derecha radical, ¿no? La tercera es la que comienza en los años 70-80, ¿no? Bueno, pues esta, que es la de la mayoría de los partidos, digamos, de la extrema derecha que conocemos, ¿no? Entonces, esos partidos, pues pensemos en la Liga Lombarda, que es el antecedente de la Liga Norte, ¿no? Que nace o emerge a finales de los 80, el Frente Nacional, que emerge, en realidad nace en los 70, pero emerge en la escena pública en los 80, o por ejemplo, el bueno, se llamaba Blancs Bloc en Flandes y tal. Bueno, esos partidos, cuando emergen, ¿no? en la esfera pública, emergen como partidos anti-inmigración. O sea, hacen de ese tema digamos, el único tema. De hecho, en ciencia política se los llama partidos nicho. El Frente Nacional es, ante todo, un partido anti-inmigración después de 40 años, ¿no? Y el rasgo anti-inmigración es, en el sentido constitutivo, definitorio, es lo que le da una marca, ¿no? Y en ese sentido es tan definitorio como puede ser la defensa del medio ambiente para Equo o la crítica a las políticas de austeridad para Podemos, ¿no? Todo el mundo sabe ya que eso está ahí, ¿no? Una de las cosas, a mi juicio, inteligentes que hizo el Frente Nacional y que también ha hecho Salvini es la reflexión siguiente, ¿no? Puesto que ya todo el mundo sabe que somos partidos anti-inmigración, no hace falta que hablemos todo el rato de inmigración, porque ya la gente sabe que somos esto. Hablemos de otras cosas porque quien siga estando para quien la inmigración sea un problema y el problema más importante de su vida, va a seguir votándonos, porque tenemos esa marca, pero además podemos conquistar a más gente, ¿no? Pero bueno, la cuestión, o sea, ¿cómo se plantea? Yo creo que, dicho eso, la cuestión es, bueno, ¿cómo articulan, no? O sea, vale, siguen siendo partidos anti-inmigración, ¿cómo lo articulan? ¿Cómo lo organizan, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente ellos dicen, bueno, como os decía antes, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Lo que tenemos que proteger es la identidad nacional y más generalmente la identidad europea y más generalmente la civilización europea. ¿Contra quién? ¿Quiénes son esos enemigos? La globalización. ¿Por qué la globalización? Porque la globalización quiere reemplazar o sustituir las identidades nacionales por una identidad transnacional, cosmopolita, hiperindividualista, liberal, vulnerable, ¿no? Al mismo tiempo son muy vulnerable, desenraizada, y que hace a los seres humanos, y esto es también la parte seductora, ¿no? de estos discursos, ¿no? Que hace a los ciudadanos intercambiables, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un enemigo, y el otro enemigo, efectivamente, es la inmigración, porque la inmigración supone el reemplazo, la inmigración, y particularmente la inmigración musulmana, quiere el reemplazo de las identidades nacionales o las identidades de destino por las identidades de origen, ¿no? Y todo el discurso ahí del Frente Nacional, pero si os fijáis, Vox es igual, es que los que vienen aquí vienen a reproducir a gran escala la forma de vida de sus países. Es decir, vienen a traernos pequeños Marruecos, pequeños Argelias, pequeños Libias, ¿no? Y por eso está toda la cuestión del comunitarismo y todo ese problema, ¿no? También es curioso, ¿no? En nombre, a veces es, vale, muy bien, esta es la cuestión, los inmigrantes, la globalización y los inmigrantes son los enemigos contra eso, lo más importante que tenemos que proteger, que es la identidad nacional, vale. Pero ¿en nombre de qué? ¿No? ¿En nombre de qué vamos a atacar a estos, ¿no? Y a veces, a veces es como, vale, sí, en nombre de nuestros ancestros, ¿no? Que nos han legado, pues eso, como os decía antes, una casa, ¿no? Una cultura, y tenemos que cuidarla. Pero también a veces dicen, esto es sorprendente, ¿no? En nombre de los valores humanistas, ¿no? Yo esto lo he escuchado muchas veces en Le Pen, ¿no? Decir, es que puesto que nosotros defendemos al ser humano, estamos en contra de la globalización, que deshumaniza a los seres humanos, que los desenraiza, etcétera, etcétera, que los hace intercambiables, que los hace que hace que cada ser humano valga lo que tiene, su capacidad de producir, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto los ves
pues citando a Hannah Arendt o hablando contra la inmigración en nombre del humanismo. Luego hay maneras un poquito más vastas, ¿no? Como cuando dicen, no, y es que estoy en contra de la inmigración porque estoy en contra de las mafias. Bueno, vale. Que esa es la forma de, digamos, esa es la forma de Vox. Pero bueno, sí, básicamente esas son las formas en las que articulan este rechazo. Pero bueno, ese rechazo, como decía, es definitorio, o sea, es definitorio de estos partidos políticos, está siempre ahí. Y a veces incluso no hace falta que lo digan mucho. De hecho, si os fijáis, Vox últimamente no habla de inmigración, habla poco de inmigración, o habla menos de inmigración, porque ya sabemos que esa es su marca, ¿no? Incluso podría no hablar mucho más, que ya sabríamos que ya, si alguien realmente lo que quiere es votar contra la inmigración, sabe que su partido es Vox, ¿no? Y las alusiones son más de índole cultural. No sé si visteis, hizo mucho escándalo la intervención de Ortega Smith en el Parlamento Europeo, cuando habló, dijo, todos los asistentes de aquí mujeres, si no fuera por la batalla de Lepanto, iréis con burka, ¿no? Y este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es más de índole cultural, pero vuelve otra vez al marco, ¿no? Tenemos una civilización que en peligro, ¿no? Yo creo que con eso que mencionas, que enlaza con la siguiente pregunta, y que además sería igual una diferencia precisamente entre algunos de estos partidos de derecha radical, quiero decir, por ejemplo, en el caso de Vox sí que tiene como un componente claro de combate contra lo que ellos llaman la ideología de género. Pero no sé si todo el resto de partidos europeos se manejan en esas mismas claves, o entiendo que no. Por ejemplo, eso, volvemos al caso del Frente Nacional, que incluso hace una defensa, quiero decir, que hace en ese proceso de desdemonización, hace una defensa de los derechos de las personas homosexuales. Y creo recordar, si no me equivoco, que seguro que tú te manejas el dato, que en las elecciones regionales francesas, las últimas que hubo, era como un 30 y pico % de las parejas homosexuales que se habían casado, habían votado al Frente Nacional. Entonces, porque sí que jugaban mucho a esa historia de nosotros os vamos a defender frente a los musulmanes o frente al Islam, que va a acabar con vuestros derechos, que yo creo que ahí el representante en España sería Maroto, un poco de ese tipo de ideas. Entonces, bueno, la pregunta en definitiva es, ¿juegan todos con el antifeminismo? ¿Algunos utilizan el feminismo o un tipo de feminismo? Sí, claro, hay diferencias muy fuertes, ¿no? Porque es verdad que los más avanzados en esa cuestión sí que en lo que yo he visto podría ser el Frente Nacional en los últimos años con Marine Le Pen, y también Alternativa por Alemania, sobre todo mientras la líder era Frauke Petry, ¿no? En ese momento sí que podían permitirse decir cosas como, bueno, Marine Le Pen, de hecho, lo que tú dices, lo decía, ¿no? Yo soy la defensora de las mujeres, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que presencié una situación un poco extraña, que fue en un meeting de la campaña de 2017 en París. Estaba Marine Le Pen en el estrado hablando y de pronto salió un activista de Femen, un tipo de seguridad la agarró, tardaron un tiempo, y mientras eso estaba pasando, Marine Le Pen estaba riéndose atrás y cuando se la llevaron se ríe y dice, esta gente de izquierda... esta gente de extrema izquierda camina sobre sus cabezas porque vienen aquí a perturbar el único acto de una candidata mujer que defiende a las mujeres, ¿no? Ese tipo de... se permitía esas cosas, ¿no? Y siempre era, evidentemente, yo soy la candidata de las mujeres porque soy mujer, porque soy una mujer moderna, porque soy una mujer trabajadora, que ha trabajado, que tiene un empleo, que tiene una profesión, que ha tenido una profesión, que ha sido abogada, que tiene hijos, que sabe lo que es ser madre con hijos y trabajar a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que en cuanto mujer, que ahí hay un punto interesante sobre el que reflexionar, lo que me interesa es proteger, ¿no? En cuanto a mujer, mi identidad está muy vinculada con la protección. Y la protección a veces contra enemigos claramente declarados, como en el caso de que dice, claro, contra el comunitarismo musulmán, contra esos hombres, o sea, contra esa gente que está en Francia que impide a las mujeres vestir como quieren, ¿no? Y a veces no hace falta ni que diga
que son musulmanes. Todo el mundo sobreentiende quiénes son, o se imagina o visualiza un tipo un tipo de persona. Y otras veces ni siquiera hace falta. Había un spot electoral de Marine Le Pen que algunas partes podían haber sido un spot electoral de Podemos, en el que salía una chica que se bajaba del tren y iba a su casa con miedo. En ningún momento se veía un hombre que la perseguía, en ningún momento se veía, pues podéis imaginaros, ¿no?, una persona de origen magrebí. No, simplemente era una chica que iba con miedo a casa, ¿no? Eso, lógicamente, activa un cierto marco en el votante tradicional del Frente Nacional, pero no solo, ¿no? Y ahí ese tipo de innovaciones, una parte de la derecha radical las ha hecho y probablemente las siga haciendo, y además funcionan relativamente bien, y yo creo que sitúan a sus adversarios políticos, y particularmente a la izquierda, en un lugar muy incómodo, que no sabe cómo, se ve obligado a dar demasiadas explicaciones, ¿no? Y hay un pequeño paréntesis, o sea, hay una cosa curiosa sobre el feminismo, la relación entre feminismo y Frente Nacional, ¿no? Claro, de pronto se ponen a hablar de feminismo. Incluso, no sé si lo ha dicho, pero podría llegar a decirlo. Yo soy feminista, Marine Le Pen, ¿no? Imaginaos. El problema es que yo de hecho lo he escuchado en algún militante, pero cuando le preguntas qué es el feminismo, nunca entiende. Es lo mismo que las naciones, nunca entienden el feminismo como un movimiento social, histórico, que ha dado luchas concretas, que ha tenido dificultades concretas, etcétera, 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 sino que sobreentienden que los derechos de las mujeres son el resultado de una constelación cultural, y que, por tanto, y que además, y eso es una hibridación interesante, si hay que defender, por ejemplo, el derecho al voto de las mujeres, o que las mujeres, no sé, puedan llevar minifalda, no es porque eso sea justo, es porque es lo típico de Francia. Igual, pero hacen lo mismo con los derechos sociales. No hay que defender el seguro de desempleo porque sea justo, sino porque es francés, porque es el modo de organización social que nos hemos dado los franceses. Y los de fuera, inmigrantes y globalizadores, quieren atacarlo, ¿no? Pero no tiene... Entonces, frente a eso, o mejor dicho, al lado de eso, está otro tipo de derecha radical que se relaciona de una manera muy diferente con el feminismo, ¿no? Que un caso muy claro es Vox, pero que a veces habita incluso dentro de esos propios partidos. Es decir, yo os estoy hablando de Marine Le Pen y del Frente Nacional, pero eso no quiere decir que todo el mundo en el Frente Nacional piense de esa manera. Su sobrina, Marion Maréchal Le Pen, tiene exactamente las mismas ideas sobre esta cuestión que Vox, ¿no? Entonces, Marion Maréchal Le Pen puede decir: no, el feminismo es nuestro enemigo, porque el feminismo es la punta de lanza cultural de la lucha cultural de la izquierda, y en la medida en que nuestro objetivo es dar la batalla cultural a la izquierda, el feminismo es uno de nuestros enemigos estratégicos fundamentales y no tenemos que pasarle ni una, ¿no? Y de hecho, Marion Maréchal Le Pen dice cosas que, si las veis, son palabra por palabra las mismas que dice Vox. Marion Maréchal Le Pen dice: el feminismo, como la izquierda ya no cree en la lucha de clases, se ha inventado la lucha de sexos. Fijaos de verdad en lo que dice, y en lo que va a decir los próximos días cada vez que le pregunten Vox sobre esto. Va a decir exactamente eso, ¿no? Bueno, sí, en general, es decir, es este marco, ¿no? La cuestión es, o sea, para mí la cuestión es, por un lado, ¿puede Vox cambiar en ese aspecto? O mejor dicho, ¿cuál es la línea que va dentro de estas dos, ¿no? ¿Cuál es la línea que va a prevalecer, ¿no? Pues yo no lo tengo claro, pero tengo la impresión de que va a prevalecer la segunda. Es decir, que hay dentro de esta derecha radical ahora mismo una primacía de esta especie de movimiento hacia una mayor arcaización. O sea, ideológicamente se están arcaizando, ¿no? Y creo que en parte es posible que, o una de las razones por las que pueda triunfar esta especie de arcaización, es porque entienden que estratégicamente les beneficia. Y esto nos puede parecer muy raro, pero tiene que ver con lo siguiente. Ellos creen que
el futuro de la derecha radical no está en llevar adelante una estrategia populista que pueda ser transversal, como la que ensayaba Marine Le Pen o como la que ensayaba Petri, sino constituirse como fuerzas de derecha desacomplejada fuerte que aprovechen la crisis de las derechas tradicionales para ocupar su espacio. Y que, por tanto, el espacio que tienen que defender con uñas y dientes es el espacio, digamos, de esa derecha que no hace, que como decía antes, que hace metapolítica, que no hace ni una concesión a la izquierda y, por tanto, que no tiene, que salvo que sea, bueno, a veces hacen esta modulación, si os fijáis, Vox, cuando habla de este tipo de tema, o por ejemplo, cuando habla de violaciones, siempre va a hablar de violaciones hechas por extranjeros a mujeres que los medios de comunicación silencian, ¿no? Pero es la única. O para decir, bueno, si alguien viola a una mujer tiene que pasarse el resto de sus días en la cárcel, ¿no? Pero en mi opinión esto no supone ninguna innovación a su corpus ideológico, ¿no? No es un intento de apropiarse o situar a la izquierda en lugares incómodos, sino de afianzar, ¿no?, lugares propios y simplemente, bueno, pues quizás afilar un poco mejor las posibles respuestas a preguntas difíciles, ¿no? Pues si te preguntan, oye, ¿usted qué opina sobre violación? Pues que tú puedas atacar sobre un punto que sepas que tiene más o menos audiencia, ¿no? Pero perdona, que igual me estoy extendiendo mucho en las respuestas. Que no para nada, Guillermo. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta que no sé si tú has reflexionado sobre esto o no, pero bueno, que viene un poco al hilo de lo que estás comentando y que comentabas antes cuando decías que, por ejemplo, el fenómeno Vox consigue una adhesión que a veces no parece como ni... Quiero decir, que planteabas que conecta con ciertos malestares, ¿no? Y que igual tú no compartes gran parte del programa, pero que como conecta con ese malestar, te adhieres ahí. Y entonces, no sé si has reflexionado, que lo mencionabas un poco con lo que tendría que ver con los malestares de los hombres, ¿no? O con los malestares de cierta masculinidad que ve un poco que ha perdido, bueno, que le están moviendo el piso y que no sabe muy bien por dónde tirar. Sí, claro. Y ahí hay un punto de que Vox te promete, en parte, una identidad fuerte, ¿no? Y te promete certezas, ¿no? E incluso en el sentido de lo que comentábamos antes, ¿no?, de el tipo de liderazgo de Abascal. Es que Abascal, en su forma de estar en el mundo, en su forma, digamos, incluso diría en su estética, lo que está proyectando es una imagen de la masculinidad, si queréis, muy afianzada, muy fácilmente reconocible, y en la que muchos hombres podrían sentirse atraídos de algún modo, porque es un tipo de identidad o de masculinidad que no duda, ¿no? Y que os invito a seguir el Instagram de Santiago Abascal, que es muy interesante, que es ese tipo que está fuerte, que sale... Hay unas imágenes hay imágenes, por ejemplo, que tuvieron bastante éxito, ¿no? Él en medio, que parecen imágenes tomadas, pues eso, de una campaña estadounidense, ¿no? Que es él en medio de un lugar natural, un paraje medio perdido en un río, bebiendo agua en un río, ¿no? Pero que en realidad, ¿no? Pero es curioso, es decir, hay un punto que claro, tú no puedes venderle a un hombre, o sea, puedes, pero quiero decir, no es atractivo venderle a un hombre un retorno a la masculinidad con modelos como ser el Fari o ser Torrente. Nadie quiere volver a ser el señor franquista, nadie quiere volver a ser eso. Pero sí puedes vender una idea, digamos, muy parecida, pero coloreada un poco posmodernamente. De hecho, hay un cierto machismo o mejor dicho, yo creo que hay una parte de gente vagamente socializada en la izquierda que puede, particularmente hombres, que pueden sentirse atraídos por un tipo de masculinidad que le diga, no tienes que volver a ser el señor franquista, pero tienes que volver a ser un tipo tienes que volver a vincularte a la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de un hombre? Ser fuerte, subir montañas muy altas, poder beber en cualquier río y no ponerte enfermo, no dudar, proveer.
No, es cierto. Y además, y eso, y tener una barba grande, es decir, enfatizar todos los rasgos, digamos, de la virilidad, pero con ese, bueno, eso, sin tener por qué recordarte, claro, no eres casposo ni eres tu abuelo, pero eres un tipo moderno, pero que no duda, ¿no? Y que además, y que no tiene miedo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la atractividad que tiene Abascal. Y creo que en ese sentido tiene más atractividad que pueda tenerlo Rivera, claramente, o que pueda tenerla Casado. Bueno, había un artículo, Guillermo publicó en marzo un artículo en la revista Política Exterior, que os animo encarecidamente a leerlo, en el que, bueno, era un artículo acerca de las próximas elecciones europeas, ¿no? Y él planteaba dos opciones de la derecha radical para el asalto a Bruselas. Una sería formar un supergrupo de euroescépticos, o sea, un supergrupo de partidos políticos que se oponen a la Unión Europea, o al menos a la Unión Europea tal y como la concebimos, o otra posibilidad que era atraerse al Partido Popular Europeo o a una parte del Partido Popular Europeo para romper la gran coalición, ¿no? La gran coalición que en el Parlamento Europeo se da entre el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, que básicamente, simplificando y a trazo muy grueso, le lleva a votar en términos similares. Entonces, no sé si podrías, bueno, es un asunto complejo, pero si puedes entrarle. Sí, claro, a ver, por ejemplo, hace un año... Sí, hace un año, exactamente más o menos. Seguramente si habéis oído hablar de Steve Bannon, habrá sido en el último año, ¿no? Porque en el último año, bueno, salvo a quien le encante la política estadounidense, ¿no? Es hace un año cuando, entre comillas, desembarca en Europa, ¿no? Entonces, cuando él empieza a venir a Europa, a reunirse con líderes de la derecha radical europea. Por ejemplo, en marzo de 2018 asiste al Congreso de Refundación del Frente Nacional, ¿no? en Lille. Entonces, cuando va a Roma, se reúne con Salvini, pulula por aquí, ¿no? Entonces, en ese momento su idea es formar un supergrupo, es decir, bueno, creemos que al Partido Socialista le va a ir muy mal. Primero por el Brexit, es decir, una de las delegaciones más fuertes de la socialdemocracia europea son los laboristas, ¿no? Si ocurre el Brexit, que estaba previsto, ya sabéis, que ya hubiera sido, los laboristas no van a estar. Pero además, el Partido Socialista francés, que también era relativamente potente, prácticamente ha quedado desaparecido. Pero además, el PD italiano tampoco va prácticamente a estar. Pero además, a los socialdemócratas alemanes les va a ir regular tirando a mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y es posible que haya un fortalecimiento de los liberales, ¿no? Sobre todo con Macron y con Ciudadanos, pero es posible que no sea tan fuerte, que no sea lo suficientemente fuerte como para que entre socialistas, populares y liberales formen una mayoría suficiente como para seguir profundizando en el proyecto federalista de la Unión Europea, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué tenemos que hacer nosotros, fuerzas de derecha radical euroescéptica? Tenemos que juntarnos entre todos los que somos para tratar no tanto de tener un programa común, sino básicamente ser una fuerza de bloqueo y hacer que no pasen casi leyes y que eso vaya redundando en un cuestionamiento cada vez mayor del sentido de la Unión Europea, para qué sirve, qué estamos haciendo, etcétera, etcétera, por qué no nos ponemos de acuerdo, por qué las cosas no salen adelante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grupos, los grupos de derecha radical que hay que unir? Pues básicamente en el Parlamento Europeo había tres, ¿no? Uno se llama Europa de la Libertad y la Democracia Directa, que es el grupo liderado o que estaba liderado por el UKIP británico, por Nigel Farage, pero ese grupo, al irse los británicos, el líder de ese grupo, digamos, el líder carismático, el gallo, porque además en realidad están peleados en parte por cosas de líderes y de egos y tal, ¿no? Ese gallo se va, entonces ese grupo queda, bueno, a lo mejor
está disponible, ¿no? Entonces, lo primero es a ese grupo aliarlo con el otro gran grupo de la derecha radical que se llama Europa de las Naciones y la Libertad, donde está el Frente Nacional, la Liga Norte, el FPÖ austríaco, ¿cuál más? Hay casi el partido de Geert Wilders, el PVV, la mayoría, ¿no? Entonces, si nos unimos los dos grandes grupos, probablemente vamos a tener una fuerza importante en el Parlamento Europeo, suficiente al menos para bloquear. Pero además podemos dar aún otro paso más. Podemos tratar de unir a otro grupo que es euroescéptico, pero que es euroescéptico light o soft, que se llama Conservadores y Reformistas Europeos, donde estaban también los Tories británicos, pero que también se van a ir, y que sobre todo están la derecha radical polaca y una parte de la derecha radical nórdica, ¿no? Entonces, si nos juntamos y si vamos a tener una fuerza muy importante en el Parlamento Europeo. Y ya el paso sería la leche si lográramos unir a Orbán, pero eso es muy difícil. Pero bueno, si lo lográramos unir, que Orbán está en el Partido Popular Europeo. Vale, esa era una estrategia, unirnos para bloquear. ¿Qué ocurre? Que esa estrategia no está funcionando bien. Y bueno, y para hacer esta estrategia es que se crea The Movement, habréis oído hablar de todo esto, ¿no? Esa estrategia no funciona bien. ¿Por qué? En parte por lo que os decía antes, porque hay peleas sobre, bueno, pues cómo tratar la cuestión de los independentismos dentro de los propios países, y también una pelea muy importante sobre cuál es el papel de Rusia, ¿es usted rusófilo o rusófobo, ¿no? Entonces, el sector más moderado, entre comillas, que son los polacos, conservadores y reformistas europeos, plantean, digamos que es el sector, digamos, más conservador, que además tiene poder, es decir, federa a partidos muy radicales, pero que están en el gobierno y que además tiene un cierto pedigrí técnico, ¿no? De hecho, si alguna vez en el Parlamento Europeo yo he hablado con algunos de los asistentes parlamentarios y hablan muy mal del Frente Nacional o de Geert Wilders, pero dicen, bueno, es que esta gente, nadie quiere pactar con ellos, es que no saben hacer nada, si es que están aislados, si es que nadie cuenta con ellos para hacer trabajo legislativo. Entonces dicen, no, nosotros desde nuestro euroescepticismo moderado y al mismo tiempo una posición hiperconservadora en muchos aspectos, hiperconservadora y liberal, en el sentido muy parecido a Vox, y Vox, de hecho, probablemente se va a aliar con ellos, vamos a tratar de crear un grupo que federe a todas aquellas derechas radicales que tengan un cierto que primero que compartan ideología con nosotros y que además tengan un cierto pedigrí gubernamental, ¿no? Y entonces plantean, bueno, podemos con el Frente Nacional igual no contamos, pero podemos contar con el FPÖ que está en el gobierno de Austria. Pues los sondean y probablemente acaben yendo con ellos. Bueno, no estaba en nuestros planes contar con la Liga Norte, pero bueno, Salvini igual, además es que va a tener mucha fuerza, pues sondean a Salvini. Y la idea es, y de hecho lo que están, no es imposible que pase, es decir, está más cerca que la otra opción, es crear un grupo quizás más pequeño, porque no supone unir a todos, pero sí es de una derecha muy fuerte, muy desacomplejada, pero que es capaz de horadar o crear tensiones en el Partido Popular Europeo. Es decir, es capaz por ejemplo, como no dice, no, nosotros no queremos salir del euro. Ni siquiera algunos de ellos, los polacos, por ejemplo, como os podéis imaginar, no cuestionan el Schengen. Porque dicen, sí, hombre, para Polonia sería una catástrofe, tenemos a polacos trabajando en todos los países europeos. Pero sí que somos inflexibles con matrimonio homosexual, con derecho al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Somos inflexibles en algunas cuestiones. Y además estamos de acuerdo en una cosa, que Europa tiene que devolver competencias nacionales a los Estados fundamentalmente para controlar inmigración y sobre todo para dejar a los países un cierto margen de libertad de lo que quieren hacer. Eso, por ejemplo, en el caso de España, a Vox le interesa mucho, porque Vox dice, mira, yo, ¿para qué quiero ir a Europa, en realidad? Bueno, primero, para que me dejen hacer lo que quiera en Melilla y Ceuta, y sobre todo, para que si yo quiero gestionar el conflicto catalán de una cierta manera, Europa no me diga nada. Europa no está en condiciones de decirme nada, ¿no? Y es esa corriente la que yo creo que va a ganar cada vez más peso y, sobre todo, está en condiciones
de crear contradicciones en el Partido Popular Europeo, sobre todo en los partidos del Partido Popular Europeo del este de Europa. Y ahí la fractura este-oeste es muy importante, ¿no? En la medida en que este grupo de partidos, digamos, logre generar contradicciones en el Partido Popular Europeo, es un poco a escala europea lo que pasa en España con Vox, ¿no? Es crear contradicciones en el Partido Popular y llevar al Partido Popular donde tú quieres. En la medida en que consiga eso, efectivamente puede haber cambios importantes en la Unión Europea, pero no a raíz de un bloqueo, sino a raíz de simplemente ir llevando a una parte del establishment a donde tú quieres llevarla, ¿no? Y yo creo que esa es la estrategia hegemónica en la que están y que me parece particularmente interesante de seguir, ¿no? Porque sí que pienso que, igual que está pasando en los estados, en España, en estados nacionales como España o Francia, puede pasar a escala europea. Bueno, como veréis, una de las cosas que distingue el trabajo de Guillermo y que, bueno, a mí particularmente me gusta mucho y cuando publicaba en Contexto me gustaba mucho, es que va más allá de lo académico, con todo el valor que tiene lo académico, y que habla y pregunta a mucha gente, ¿no? Más de la que nos está contando, de hecho. Tiene amigos un poco extraños a veces, o conocidos con los que habla. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, bueno, tanto cuando estuviste cubriendo las elecciones francesas como acá, una de las cosas que haces es irte a los mítines, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en Francia estuviste en varios mítines del Frente Nacional y, bueno, pues era maravilloso leerle porque de repente había conseguido hablar con un militante ahora del Frente Nacional que venía de ser un líder histórico a nivel igual más local del Partido Comunista Francés, ¿no? Entonces eran esas cosas que te volvían muy loca y te obligaban a hacerte muchas preguntas. Y estuviste en el mitin de Vox, en Mistalegre. Me gustaría, no sé, que nos contaras un poco con la gente con la que hablaste, más allá de los líderes, con la gente, quiero decir, con la gente que asistía a ese mitin, ¿qué te contaron, no? ¿Qué destacarías? ¿Qué tipo de ideas? ¿Qué te ha llevado? O sea, cuando estuviste ahí en ese mitin de Vox, ¿qué bombillas se te iluminaron? ¿Qué te llevó? ¿Qué pensaste? Pues, bueno, lo primero fue la sorpresa de verlo tan lleno, ¿no? Porque efectivamente recordaba Vistalegre de haber estado en los Vistalegres de Podemos y no estaba tan lleno ni de lejos, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención, o sea, fue, aparte de los discursos oficiales, era la cuestión, no sé, me resulta difícil de explicarlo, pero es como la sensación de que aquello estaba siendo una especie de expiación colectiva de un trauma. Es decir, la sensación de que ahí mucha gente se estaba desquitando del orgullo herido, del orgullo nacional herido, ¿no? Y era curioso como de algún modo mucha gente te decía, ¿no? Es como si yo tuviera es como hemos tenido un complejo hasta ahora, ya es hora de que nos lo quitemos. La gente suele interpretar eso como, bueno, hemos tenido complejo de ser franquistas y ahora ya está, nos quitamos la careta. Y no niego que eso exista, ¿no? Pero creo que a veces va más allá. Es esta idea que a quienes nos gusta el fútbol, ¿no? Esta cosa que se decía tanto de la selección española, ¿por qué no ganaba? Porque, ya sabéis, España es diferente a los demás países, tiene como una especie de tara por la cual la gente no siente su nación y tal, y entonces eso nos lleva a hacer siempre las cosas mal, ¿no? Pues esto llevado a la política es, realmente somos un país somos gente a la que cada vez que va al extranjero nos preguntan por cosas domésticas que nos dan vergüenza, ¿no? Nos preguntan por Cataluña y queremos deshacernos de ese problema ya de una vez. O sea, queremos arreglar esto de una vez, ¿no? Y entonces ahí eso, lo cual es
efectivamente, pues alguien puede decir, bueno, pero esto es una ensoñación onírica. Bueno, pero de acuerdo, efectivamente, ¿no? Pero eso es un poco el atractivo, ¿no? De esta cosa bueno, de hecho, la comunicación de Vox gira mucho en torno al significante España y a esta idea de una España viva, ¿no? Que ahí, de algún modo, recuperan una parte del núcleo del pensamiento de la extrema derecha de siempre, ¿no? Esta cosa de ver a las naciones como si fueran organismos vivos, ¿no? Y de hecho no es casual que Vox hable de la España viva, ¿no? Es algo así como reconectemos con nuestro ser profundo que estaba dormido y solucionemos y recuperemos la fuerza que tenemos dentro para quitarnos el catarro que tenemos encima y que nos impide estar bien, ¿no? O esos traumas o esos sentimientos de culpa que tenemos constantemente y que nos impiden ser una nación normal. Entonces, ahí en realidad Vox, claro, de algún modo yo recuerdo, o sea, que ahí me acordé mucho de la parte de lo que había pasado justo un año antes, que había sido, evidentemente, el otoño catalán, pero fuera de Cataluña había sido, nadie lo ha llamado de ninguna manera, pero había sido Vox lo llamó la revolución de los balcones, ¿no? Es decir, que desde septiembre, en cualquier ciudad de España, quitando País Vasco y Cataluña probablemente, y no lo sé Galicia, pero supongo que depende de qué lugares, hubo una proliferación de banderas españolas en un montón de balcones. Y no creo que ningún partido llamara a ello. Nadie lo hizo de manera oficial. Es decir, ¿por qué ocurrió eso? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles fueron las cadenas de mensajes? ¿Quién, o sea, el boca a boca? ¿Cómo sucedió que de pronto en pocas semanas tanta gente pusiera la bandera de España en su balcón, ¿no? Entonces, ahí creo que una parte de la gente activó ahí esta idea como de que, bueno, sí, España tiene sus problemas, sus enemigos internos, sus complejos, no se atreve a hacer cosas, y como que había un miedo latente. En algún momento esto puede explotar, ¿no? Y ya había habido muchos partidos que hablaran de esto. Antes hablábamos, UPyD hablaba de estas cosas en los 2000, etcétera, etcétera, y de pronto el otoño catalán es la cristalización de que esos miedos pueden ser verdad, de que España se puede romper de verdad, ¿no? Y entonces, perdona si me extiendo, pero es que hay un marco ahí muy interesante que es cuando Rajoy hablaba de cuando Rajoy todos los años en que Rajoy ha tratado de referirse al conflicto en Cataluña, en realidad era muy raro, porque o no hablaba de ello o hablaba como desde una posición o activando un marco como si fuera el padre frente al hijo adolescente que hay que ponerle límites, que hay que reconducirle porque se está pasando de frenada, ¿no? Y entonces era todo el rato esta cosa que además un amigo catalán, que por cierto no es independentista, me decía, es que es muy molesto porque nos trata como adolescentes todo el rato, es como, no, bueno, esto no, ya basta, y de algún modo es decir, como si el independentismo catalán fuera la rabieta egoísta, y yo creo que esa palabra es importante, la rabieta egoísta de un hijo adolescente malcriado, que durante este tiempo, que le puedes creer, al fin y al cabo, bueno, es parte de tu nación, forma parte de tu familia, pero que está malcriado, ¿no? Y que tú pensabas que a lo mejor se iba a arreglar, pero que esto es la confirmación de que no se va a arreglar, de que a este chaval hay que ponerle límites. Te se ha escapado de casa o ha tratado de hacer alguna barbaridad, ¿no? Y Vox lo que de algún modo es, no, yo te prometo que a este chico le pongo yo... o sea, el hermano mayor. Sí, el hermano mayor. O mi promesa es que esto no va a volver a suceder. Y que a este hijo que ha estado consentido,
no le vamos a volver a permitir esto, ¿no? Y por eso es toda la cuestión de... Por eso Vox cuestiona... Al cuestionar toda la España y las autonomías, y cuestiona toda su educación. O sea, esto ha pasado porque la habéis educado mal todo el rato, ¿no? Y por tanto hay que reeducarle, hay que hacer un 155 permanente hasta que entienda lo que es convivir en este país, en esta familia, ¿no? Y respetar a todos sus miembros, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la promesa de Vox, ¿no? Porque en realidad no creo que nadie piense de verdad, bueno, si lo piensa mucho tiempo, que Vox puede solucionar el problema en Cataluña. Pero es una especie de reacción como decir, bueno, hace falta dar un toque, ¿no?, de atención. Bueno, cuando me refería al hermano mayor no era tanto la figura, sino el programa de televisión, ¿no? Quiero decir que coges al adolescente problemático y le reeducas. Yo creo que en realidad más o menos todas las preguntas que teníamos previstas, Guillermo las ha ido abordando en sus respuestas. Entonces, si os parece, damos lugar a vuestras preguntas.